El soldado encadenó el pastor alemán canino moribundo a un árbol y lo dejó por los lobos. Entonces sucedió un milagro. Había sido leal a través de la guerra, a través de la sangre, a través del fuego. Pero al final, su recompensa fue una cadena oxidada y una muerte lenta debajo de los árboles. Se llamaba Rocco, un pastor alemán K9 decorado abandonado por el mismo hombre por el que habría muerto. Dejado atado a un árbol en los bosques helados, heridos y sin comida, con nada más que el sonido de los lobos lejanos que se acercaban. Nadie vendría. Nadie supo hasta que algo inesperado destrozó el silencio y un milagro comenzó a desarrollarse. Lo que sucedió después restaurará su fe en segundas oportunidades, en coraje y en el tipo de lealtad que solo un pastor alemán puede llevar en su corazón. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traer historias más emocionales y poderosas como esta. Las historias que nos recuerdan cómo se ven realmente la lealtad, la resistencia y el verdadero coraje. La nieve caía en copos lentos y pesados, y el bosque estaba tranquilo de esa manera inquietante que solo el invierno puede hacerlo. La respiración de Rocco era superficial. Sus patas, una vez fuertes y rápidas en los campos de batalla, ahora temblaban contra el terreno congelado. Una cadena tintinea ligeramente contra el árbol al que estaba atado. Metal oxidado grueso que se mordió el pelaje de su cuello cada vez que se movía. Estaba solo, verdaderamente solo. Hace 3 días, había sido parte de algo. Una unidad K9 desplegada en la frontera de Colorado para un ejercicio de entrenamiento que había salido mal. The Sparrows Desperados. Se ordenó un retiro, una decisión tomada. El sargento Wyatt Cole lo había mirado a los ojos, manchando la sangre su uniforme y susurró: «No sobrevivirás a la caminata». «Lo siento, chico». Había envuelto una cadena alrededor del árbol, la recortó al collar de Rocco y se alejó sin mirar atrás. Rocco no ladró. No gruñó. No lloró. Él solo vio al hombre en el que confiaba en el blanco. Ahora el silencio del bosque se estaba acercando. Sus costillas se mostraron debajo de su abrigo enmarañado. Su pierna trasera derecha, herida en la explosión que destrozó su campamento base, estaba doblado de manera no natural. Las moscas tumbaron cerca de la herida a pesar del frío. El dolor ya no era agudo. Se había desvanecido en algo distante, como un recuerdo. En algún lugar profundo de los árboles, un lobo aulló. Las orejas de Rocco se contrajeron, no con miedo, por instinto. Sabía lo que vino después. Había escuchado ese sonido antes en su entrenamiento. Advertencias de peligro simuladas, pero esto no fue un ejercicio. No había comandos a seguir, ni manejador para proteger, ni una casa segura a la que regresar. Solo la nieve, el silencio y la cadena. A millas de distancia, en una ciudad de montaña cercana, una mujer llamada Emily Bass estaba empacando productos enlatados en la parte posterior de su jeep. Ella no era un soldado. Ella ni siquiera era una rescatista. Era bióloga de vida silvestre, una que había estado rastreando un paquete de lobos grises que recientemente se había mudado al área. Los había escuchado nuevamente anoche, más cerca que nunca. Algo sobre su patrón había cambiado. Estaban dando vueltas a un lugar, no cazando, flotando como si estuvieran viendo algo o alguien. Ella no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal. Entonces, al amanecer, cargó su jeep con equipo térmico, sus binoculares y un pequeño kit médico que nunca pensó que usaría para nada más grande que un pájaro herido. Ella no estaba segura de lo que esperaba encontrar. ¿Un ciervo muerto? ¿Un zorro atrapado? Ciertamente no es lo que estaba a punto de ver. A media tarde, Emily había llegado al borde del barranco congelado. Los árboles eran gruesos, el frío mordiendo su chaqueta, pero las pistas en la nieve estaban claras. Huellas de patas, tanto grandes como pequeñas. Pistas del lobo. Rodearon un parche de bosque cerca de un viejo pino. Ella se agachó, tratando de permanecer en silencio. Y luego lo escuchó, un gruñido bajo, débil, apenas audible. Su corazón saltó. Se acercó, lentamente, paseando por una rama caída. Y fue entonces cuando ella lo vio. Un pastor alemán, enorme, sucio y roto, encadenado a un árbol como una vieja bicicleta que alguien había tirado. Sus ojos se encontraron con los de ella por solo un segundo. Aburrido y cansado, pero aún vivo. ¡Ay, Dios mío! Ella susurró, corriendo hacia adelante. Rocco gruñó una vez, pero fue poco entusiasta. No había energía detrás de esto. Emily cayó sobre sus rodillas en la nieve a su lado, las manos temblando. ¿Quién te hizo esto? No se movió. Solo la miró como si esperara algo en lo que ya no creía. Te tengo, dijo,
sacando una herramienta múltiple de su manada. La cadena estaba congelada, mordiéndose en su cuello. Tuvo que soltarlo lentamente, cuidadoso de no lastimarlo más. Y todo el tiempo, los árboles a su alrededor permanecieron en silencio, observando. Ella no sabía quién era este perro. Ella no sabía por qué había pasado, pero sabía una cosa segura. Lo habían dejado muerto. Y ahora ella era su única oportunidad de vivir. Los brazos de Emily dolían mientras acunaba al pesado pastor alemán contra su pecho, su cuerpo cojera, pero aún respiraba. Ella había logrado llevarlo a la parte posterior de su jeep usando una onda improvisada de una manta para acampar y algunas oraciones. Él no había te resistió. No había gemido. Simplemente había acostado allí confiando en ella. O tal vez demasiado roto para pelear. El motor salpicó mientras giraba la llave. El calentador apenas funcionaba. La nieve se había vuelto de nuevo, girando alrededor del parabrisas mientras se detenía en el estrecho camino hacia la ciudad. Ella seguía mirando en el espejo retrovisor, mirando al perro, mirándolo. Era más que un callejero. Podía verlo en sus cicatrices, la forma en que su cuerpo había sido músculo, pero ahora estaba sombreada por el hambre. Este no era cualquier perro. Este era un perro de trabajo, un soldado. Condujo directamente a la clínica de animales pequeños en el borde de la ciudad. Fue después de horas, pero el Dr. Fields vivió por encima de la práctica. Abrió la puerta en zapatillas, frotando el sueño de sus ojos. Emily, parpadeó. ¿Qué diablos? Necesito tu ayuda, dijo. Es malo. El veterinario no dudó. La ayudó a llevar al perro adentro, colocándolo suavemente en la mesa de examen. Bajo las duras luces fluorescentes, su condición se veía aún peor. Laceraciones alrededor del cuello, una pierna posiblemente fracturada, desnutrida, severamente deshidratada. Y aún así, sus ojos se abrieron de vez en cuando, rastreando sus movimientos. «Está entrenado», murmuró el Dr. Fields, cepillando el pelaje enmarañado de la cara de Rocco. «¿Militares, tal vez?» Emily asintió. Fue encadenado, abandonado. Lo encontré cerca del borde del territorio de Wolf. La cara del veterinario se oscureció. No debería estar vivo. Emily se tragó el bulto en su garganta. Pero lo es. El veterinario administró fluidos y medicamentos para el dolor, colocó la pierna en una férula y limpió la peor de las heridas. Emily se quedó todo el tiempo, sentada en un taburete frío, su mano descansando suavemente cerca de la pata del pastor. Ella no lo tocó. Aún no. No hasta que él le dijo que estaba bien. Pasaron las horas. La nieve se volvió hacia afuera, tocando ligeramente en las ventanas como susurros de fantasmas. Alrededor de las 4 de la madrugada, el veterinario levantó la vista del portapapeles. «Necesita un nombre». Emily no dudó. Rocco. El nombre se sentía bien. Sólido, fuerte, como el espíritu que vio parpadeando detrás de esos ojos cansados. Ella lo llevó a casa esa mañana contra los cautelosos consejos del veterinario. Pero Emily siempre había confiado en su instinto, y algo le dijo que Rocco no sobreviviría otra noche en una jaula de acero bajo luces fluorescentes. Necesitaba silencio, calor, un latido cercano. Su cabaña era pequeña pero segura, escondida en los árboles, lejos del ruido del mundo. Hizo una cama cerca de la chimenea, colocó mantas gruesas y colocó un tazón de agua al lado. Rocco no se movió mucho. Todavía estaba sedado, pero de vez en cuando sus oídos se contrajaban en el crujido del fuego. Ella se sentó frente a él en el piso, las piernas dobladas debajo de ella, bebiendo té y solo mirando. «¿Quién te hizo esto?». Ella susurró. Ella no esperaba una respuesta, por supuesto, pero de alguna manera las preguntas aún importaban. Durante los siguientes 3 días, Rocco apenas se movió. No comió mucho. Él gruñó una vez cuando ella accidentalmente dejó caer una taza, y el sonido resonó demasiado fuerte. Pero cuando ella susurró suavemente y se arrodilló, él no le dio los dientes. Él solo la miró, curiosa, cautelosa, sin miedo, solo esperando. En el 4.º día, trató de pararse. Sus piernas traseras se doblaron y se derrumbó nuevamente, jadeando con fuerza. Emily se apresuró a su lado, pero no lo tocó. «No tienes que demostrar nada», dijo. «Estás a salvo ahora». Rocco dejó escapar un aliento. No es un gemido, sino algo cercano a la rendición. Esa noche, se arrastró, arrastrándose a centímetros a pulgada, hasta que estuvo en el borde de su cama, y luego apoyó la cabeza en el piso a su lado. Los ojos se cerraron. Emily miró hacia abajo, el corazón pesado y lleno de inmediato.
La confianza no era algo que Rocco diera libremente. Era algo ganado. Y tal vez, solo tal vez, ella estaba empezando a ganarlo. Había pasado una semana desde que Rocco llegó a casa con ella, y Emily todavía no lo había escuchado ladrar, ni una sola vez. No hizo ruido cuando escuchó ardillas en el porche o cuando los ciervos pasaron cerca de la línea de árboles al anochecer. Sin gruñido de advertencia, sin postura protectora, solo una mirada tranquila, una inclinación de los oídos, y ese silencio inquietante que parecía hablar más fuerte que el sonido. Emily no era entrenadora de perros, pero era una oyente. Y Rocco le estaba enseñando que el silencio contenía historias que la mayoría de la gente era demasiado fuerte para escuchar. Su cuerpo estaba sanando lentamente. Las heridas en su cuello estaban menos crudas. La hinchazón en su pierna había bajado, y ahora podía cojear distancias cortas sin colapsar. Pero todavía había algo en sus ojos, algo distante, atento, pesado, como un soldado que no había llegado a casa, a pesar de que su cuerpo lo había hecho. Mantuvo su rutina simple. Comidas calientes, paseos cortos hacia el claro detrás de la cabaña, descansa junto al fuego. Ella habló con él suavemente como si él entendiera cada palabra. Y a veces ella juró que lo hizo. Él inclinaba la cabeza de tal manera, o parpadeaba en el momento justo cuando ella mencionó la palabra confianza. Una mañana, mientras se quitaba el abrigo, encontró el tenue tatuaje entintado debajo de la oreja. K901557 Official Milita. Y de repente tenía sentido. La forma en que escaneó cada habitación antes entrante. La forma en que se congeló cuando escuchó helicópteros por encima. La forma en que todo su cuerpo se volvió rígido al ver a un hombre con uniforme en la televisión. Rocco no solo había sido entrenado, había pasado por la guerra. Ella hizo una llamada esa tarde a una vieja amiga en la oficina de un veterano cercano. Y al día siguiente, volvió un hombre. Rocco, militar K9 asignado al sargento Wyatt Cole, estacionado en Siria, listado como retirado y liberado. Liberado. El estómago de Emily se volvió. Ese era el término que usaban cuando un manejador ya no quería responsabilidad para el perro. Después de que terminaron las misiones, después de que se entregaron las medallas, después de que las cámaras se fueron, miró la impresión en su mano durante mucho tiempo. Su desenfría a su lado. El sargento Cole se había alejado de Rocco, no solo en el bosque, sino en la vida. Más tarde esa noche, se sentó en el piso con la cabeza de Rocco descansando contra su rodilla. Sus ojos estaban cerrados, pero sus oídos se movían cada vez que ella se movía. «Salvaste a la gente», susurró. «Lo diste todo». Ella pasó su mano lentamente a lo largo de su columna vertebral. «Y te dejó por los lobos». Rocco no se movió, pero ella lo sintió entonces. El cambio más pequeño en su respiración, como si algo dentro de él hubiera agitado. «No haré eso», dijo. «No me importa lo roto que estés. Estás en casa ahora y no le debes nada a nadie más». Por primera vez, su cola se agitó una vez. Solo una pequeña película y fue suficiente. A la mañana siguiente, ella lo llevó al borde del bosque. La nieve se había derretido en agujas suaves de barro y pino, y Rocco caminó a su lado, todavía cojeando, pero ahora más estable. Cuando llegaron al claro, ella dejó caer su correa. No corrió, no se atornilló, solo se quedó allí, alerta de las orejas, la nariz contra el viento. Emily se sentó en un registro, esperando. Después de unos momentos, Rocco caminó hacia adelante. No lejos, justo al borde del claro donde el bosque se volvió más oscuro. Se quedó allí en silencio y luego levantó la cabeza y ladró. No era ruidoso. No estaba enojado. Era bajo, constante, poderoso, el tipo de corteza que dice, «Todavía estoy aquí». Emily se congeló. Su corazón se apoderó de su pecho. Rocco se volvió, cojeó hacia ella y se sentó a sus pies. Y por primera vez desde que lo encontró, él puso su cabeza sobre su regazo voluntariamente. Sin cadena, sin comando, solo elección. Y tal vez, solo tal vez, la curación había comenzado. La primavera había comenzado a estirarse a través de las montañas. La nieve se había derretido, dando paso a la tierra húmeda y las hojas verdes tercas empujando a través del suelo helado. Por primera vez en semanas, Emily dejó la puerta principal abierta mientras trabajaba en el jardín. Rocco descansaba al sol a pocos metros de distancia, sus ojos medio cerrados, las orejas todavía alerta. Había aumentado de peso. Su cojera se había suavizado. Y más de una vez, Emily lo había atrapado trotando por el patio. La cola se levantó con una tranquila confianza. No era solo su cuerpo el que estaba curando.
Era algo más profundo. Pero justo cuando la Tierra se despierta del invierno, también lo hacen los fantasmas. Sucedió un jueves por la tarde. Emily había llevado a Rocco al veterinario para una cita de seguimiento. El impulso hacia la ciudad fue suave, sin incidentes. El veterinario se sorprendió por su recuperación. «Es un milagro», dijo el doctor Fields, acariciando el lado de Rocco. «Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Ella sonrió con orgullo y salió con la mano descansando suavemente sobre la espalda de Rocco. Se detuvieron en la tienda local de Fields después. Emily empató brevemente a Rocco para recoger una bolsa de comida para perros. Él esperó, tranquilo como siempre, pero cuando ella atravesó la puerta, su corazón se congeló. Un hombre estaba parado a su lado, una construcción militar alta, militar, a finales de los 30, una línea de mandíbula desgastada y cabello corta. No estaba acariciando a Rocco, solo mirándolo, su expresión ilegal. Rocco estaba rígido, alerta, ojos cerrados. Emily se acercó rápidamente. ¿Puedo ayudarle? El hombre levantó la vista, sorprendido. Lo siento, simplemente no esperaba verlo aquí. Emily Antecero Los Ojos. ¿Lo conoces? Una pausa, luego un asentimiento lento. Sí, el nombre de ese perro es Rocco. Solía ser mía. Las palabras la golpearon como una bofetada. Erie Sargento Cole. Él asintió de nuevo. Emily se interpuso entre ellos. Lo dejaste encadenado a un árbol para morir. No tenía otra opción, respondió rápidamente. Estaba herido. No pensé que lo lograra. El evac fue apresurado. Hice una llamada. Hiciste la llamada de un cobarde. Hizo una mueca pero no discutió. Regresé un día después, dijo. Se había ido. Pensé que los lobos lo tenían. Me culpaba todos los días desde entonces. Rocco no se había mudado. Él solo observó, no con miedo, ni siquiera con odio, sino con distancia. Como reconoció un capítulo de una vida en la que ya no vivía. Ya no te pertenece, dijo Emily. Cole asintió lentamente. No estoy aquí para llevarlo. Solo necesitaba ver si estaba bien. Eso es todo. Emily no respondió. Ella no tenía que hacerlo. Ella desataba la correa de Rocco, pasó junto al hombre y Rocco lo siguió. No por un comando, sino porque quería. Condujeron a casa en silencio. Las manos de Emily temblaron en el volante todo el camino. Esa noche, ella no durmió. Ella se sentó junto al fuego, mirando las llamas, preguntándose si Cole vendría atrás, preguntándose si estaba diciendo la verdad, preguntándose si Rocco preferiría haber ido con él. Pero luego lo sintió. El peso de la cabeza de Rocco descansa suavemente sobre su pie. Ella miró hacia abajo. La estaba mirando, no ansiosa, no inquieta, solo presente, como la había elegido, y eso importaba más que nada. Aún así, no podía sacudir la sensación de que pasado aún no había hecho con ellos, que esto era solo el comienzo. Pasaron 2 días sin una señal del sargento Cole. Emily trató de seguir adelante, manteniendo su enfoque en Rocco, cuyo espíritu continuó fortaleciéndose con cada día que pasa. Había comenzado a mover su cola por las mañanas, saludándola en la puerta cuando ella regresó de los recados. Se sentaría al borde de su porche por la noche, la cabeza se mantenía alta, escaneando el bosque como un tutor silencioso. Pero la calma no duró. En el tercer día, un vehículo de gobierno blanco se detuvo hasta el borde de su camino de grava. 2 hombres con chaquetas oscuras salieron. No policial ni militar, sino algo intermedio. Uno de ellos llevaba una insignia. Departamento de Defensa, División de Recuperación de K9. El estómago de Emily cayó. ¿Eres Emily Bass? El hombre mayor preguntó. Sí, respondió con cautela. ¿De qué se trata esto? Estamos aquí sobre el perro. Se acercó al porche, colocándose frente a Rocco, que ya había resucitado y se había mantenido rígido detrás de ella. No va a ninguna parte. El agente más joven dio un paso adelante. No estamos aquí para llevarlo. Al menos todavía no. Estamos aquí para hacer algunas preguntas. Emily cruzó sus brazos. ¿Cómo? El agente más antiguo sacó una carpeta y la abrió. En el interior había un expediente marcado clasificado en rojo audaz. En la parte superior estaba el número de identificación de Rocco, debajo de una línea que la enfrió. El sujeto era parte del proyecto Sentinel. Emily frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? El agente más joven dudó. Luego dijo, Rocco no era solo un K9 en patrulla.
Fue parte de un programa de inteligencia especializado entrenado para más que combate. Fue diseñado para rastrear amenazas biológicas, objetivos clasificados. Ha estado expuesto a materiales que ningún civil debe estar cerca. Emily Parpadio. Me estás diciendo que es peligroso. Te estamos diciendo que podría ser, respondió el hombre más joven. Y si está experimentando algún síntoma neurológico, agresión, imprevisibilidad, confusión, necesitamos saber. Ella miró a Rocco. Calma, alerta, enfocada. No había mostrado nada más que lealtad, fuerza, paciencia. Fue abandonado en condiciones de combate, dijo el agente mayor. IFF are dead. Eso solo puede causar un trauma profundo en los perros, y mucho menos uno con su entrenamiento. ¿Estás seguro de que estás preparado para ese tipo de responsabilidad? Emily no se estremeció. No lo encadené a un árbol. Lo sacé de él. Los agentes intercambiaron una mirada. El mayor suspiró. Mira, dijo, suavizándose ligeramente. Si él es estable, si no representa un riesgo, cerraremos el archivo. Pero necesitas entender algo. Los militares no olvidan a los perros como él. Son valiosos, lo que significa que las personas pueden venir. Las personas que no llamarán primero tu puerta. Le entregó una tarjeta de presentación. Si algo cambia, llámenos. Y Emily, gracias por lo que hiciste. El jeep desapareció en los árboles momentos después. Emily se paró en la puerta durante mucho tiempo, una tarjeta en la mano, al corazón que latía. En el interior, Rocco se había establecido nuevamente junto al fuego, pero algo sobre sus ojos había cambiado. Había visto todo, y cuando ella lo miró, algo no habló entre ellos. Lo sabía, recordó todo, y las cicatrices que llevaba no estaban solo en su cuerpo. Continuaron más profundamente en el entrenamiento, en secretos, en guerras de las que el mundo nunca escucharía. Más tarde esa noche, se sentó a su lado, susurrando mientras tenía la noche en que lo trajo a casa. No me importa por qué estuvieran entrenados o lo que piensan que eres. Eres mía ahora, y yo soy tuyo. Él levantó la cabeza, la apoyó suavemente en su regazo, y por primera vez desde que ella lo conoció, sintió que el peso de su pasado se asentó y comenzó a levantar. Los días que siguieron fueron más tranquilos, pero la tensión nunca se desvaneció. Emily lo notó en la forma en que Rocco comenzó a pasar el ritmo cerca de las ventanas por la noche. Sus oídos se agitaban en cada sonido desconocido. Todavía comía, todavía dormía a su lado, todavía puso su cabeza en su regazo. Pero algo en él había cambiado desde que llegaron los agentes. Estaba esperando algo, observando. Y luego, una noche, llegó algo. Fue justo después del anochecer cuando el sonido del motor de un automóvil rompió el silencio del bosque. No es el zumbido familiar de un camión de correo o la vieja camioneta de un vecino, sino algo bajo, pesado, deliberado. Emily miró por la ventana y vio un SUV, negro mate, estacionado en la parte inferior del camino de entrada. Sus luces estaban apagadas. Ella agarró su abrigo y salió. Rocco la siguió de inmediato. Y allí estaba, parado frente al vehículo como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Sargento Wyatt Cole. Emily, gritó, las manos levantadas ligeramente. Necesito hablar con él. Él ya no es tuyo, respondió ella fríamente. Lo sé, dijo Cole, voz agrietada. Pero creo que vienen. No solo el gobierno, otros. Emily Antecero los Ojos. OMs. Las mismas personas que financiaron el programa del que formó parte. Contratistas privados, corredores de inteligencia. Saben que sobrevivió. Quieren el perro, no por lo que es ahora, sino por lo que recuerda. Rocco se quedó quieto a su lado, la cola rígida, alerta del cuerpo. ¿Tiene algo? Es algo que necesitan. Continuó Cole. Coordenadas, habitos. Fue parte de un experimento de reconstrucción, entrenado para memorizar el terreno, los patrones faciales, los marcadores químicos, todo sin dejar las huellas digitales. El aliento de Emily atrapado en su garganta. No solo vienen por él, agregó Cole, vienen por ti. El peso de sus palabras cayó en el silencio como una piedra. ¿Qué hacemos? Emily preguntó. Cole miró a Rocco. Todavía responde a ciertos códigos. Puedo activar un protocolo de cierre. Limpie todo lo que fue entrenado para recordar. Si no lo hacemos, nunca se detendrán. No hasta que esté en un laboratorio o peor. Emily miró a Rocco. ¿Qué miró a Cole sin parpadear? No, dijo con firmeza. Cole frunció el ceño.
¿Qué? No limpias un alma solo porque contiene recuerdos. No borras la vida de alguien para hacer que la tuya sea más conveniente. No se trata de conveniencia, espetó. Se trata de seguridad. Emily dio un paso adelante. Perdiste el derecho de hablar por su seguridad en el momento en que te alejaste y lo dejaste por muerto. Los hombros de Cole se hundieron. Cometí un error, dijo. Pensé que estaba haciendo lo correcto y lo he arrepentido todos los días desde entonces. No vine aquí para llevarlo de regreso. Vine aquí para arreglar lo que rompí. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Rocco dio un paso adelante. Caminó lentamente, deliberadamente, hasta que estaba parado directamente frente a Cole. Emily contuvo el aliento. Cole es armadillo. Rocco, susurró. Retirarse por nada. Rocco regresó. Rocco parpadeó lentamente, luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Le dio la espalda a Cole y regresó a Emily. No porque no entendiera, sino porque lo hizo. Ya no era un soldado. Era libre. Cole bajó la cabeza. El peso de esa elección se hundía. Ya no es mío, susurró. No, respondió Emily. Pero aún puedes ayudar a protegerlo. Cole se puso de pie. ¿Cómo? Emily lo miró a los ojos. Al advertirles, asegurándose de que sepan en qué tipo de pelea se encuentran si vienen aquí. Pasó en silencio. Entonces Cole asintió una vez. Lo manejaré. Regresó a su vehículo. El motor comenzó. Y esta vez no se alejó como un cobarde. Se alejó como un hombre que había sido perdonado. Dentro de la cabina, Rocco regresó a su lugar junto al fuego. Emily se sentó a su lado, pasando su mano por su pelaje. Lo que sea que estuvieras entrenado para hacer, quien quiera que sola hacer, no eres solo un arma. Dejó escapar un aliento largo y lento. Eres un sobreviviente y estás en casa. Los hombres nunca vinieron. Tal vez Cole les advirtió. O tal vez el silencio de Rocco habló más fuerte que cualquier cosa que pudieran extraer. De cualquier manera, la paz sostuvo. La primavera se convirtió en verano, y el bosque floreció alrededor de la cabaña como si recuperara lo que una vez se había roto. Rocco ya no se estremeció en los helicópteros. Corrió ahora, no rápido, no lejos, sino gratis. Y una mañana, sin indicar, saltó a la cama de Emily, se acurrucó a su lado y dejó escapar un suspiro tranquilo. Ella sonrió, ojos cerrados, susurrando, «Te quedaste». Lo había hecho. Las cicatrices se desvanecieron, pero nunca desaparecieron. Emily todavía los veía cuando dormía. Las piernas se sacudían, los sueños lo empujaban de regreso a lugares que ella nunca entendería completamente. Pero ahora, cuando se despertó de esos sueños, la buscó. Y ella siempre estuvo allí. Ella le enseñó juegos. Él le enseñó silencio. Ya no necesitaban correas. No necesitaban hablar para saberlo. Se habían elegido. Eso fue más fuerte que cualquier comando que haya dado. Años pasaron. Rocco se puso gris alrededor del hocico, más lente las articulaciones, pero nunca en espíritu. En su último día, el fuego crepitó suavemente y Emily yacía en el suelo a su lado, su mano en su pecho. La miró por última vez con la misma lealtad tranquila que había demostrado desde el principio. Sin dolor, sin miedo, solo paz. Y cuando tomó su último aliento, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, lleno de cada milla que caminaba para encontrarla, llena de cada milagro que sucedió el día en que lo encontró. Si esta historia tocó su corazón, suscríbase al canal y deje un me gusta. Compártalo con alguien que cree en las segundas oportunidades tanto para personas como para perros.